La verdad es que llevo un año, realmente un año dedicándome absolutamente al deporte, que tomé como una decisión ya más consciente de lo que iba a hacer y del plan que iba a tomar en mi carrera. Y uno de esos planes fue pues salir de mi zona de confort, ¿sabes? O sea, salir, buscar más oportunidades, buscar entrenar en otros lugares, conocer otros estilos. Y pues me han brindado muchas oportunidades. Estuve en Las Vegas, estuve en Phoenix, ahora estoy acá en Tijuana realmente no sé cuánto tiempo. Y pues aprovechando todo, la verdad, y súper agradecido con toda la gente que me abre las puertas de sus gimnasios para poder estar en una constante evolución. Que si miraste un cambio en tu carrera o en tu preparación al salir de tu zona de confort y empezar a migrar a otros gimnasios para absorber sabiduría de todas partes. Sinceramente, creo que soy una persona con muchas cualidades y con mucho entrenamiento detrás de muchísimos años. Yo empecé a entrenar muy, muy chico y he pasado por casi todos los deportes. Em, Pero hablando de ese tipo de cosas, creo que lo que más he aprendido ha sido de los mismos peleadores, de los mismos compañeros. Han cambiado muchísimo mi mentalidad, han cambiado muchísimo mi forma de ver las cosas y mi forma de abordar ciertos problemas o ciertas situaciones que anteriormente creo que no tenía la sabiduría para hacerlas. A veces nos cerramos en un grupo o nos rodeamos de un grupo de personas y la idea de ese grupo pues es una. Entonces vemos y abordamos los problemas desde una sola perspectiva. Y cuando te abres las puertas, sales, por ejemplo, como en Vegas, que son otras culturas, personas de otros países, totalmente diferente, entonces ves cómo lo abordan, ves cómo lo manejan, y eso creo que es lo que más le ha sumado a mi juego y a mi persona. Ok, entonces vamos a hablar que en tema de deporte ya traías muy buenas bases, lo que te ha ayudado es abrir tu mentalidad, el conocer nuevas personas y saber cómo abordar distintos aspectos de tu carrera, que justo es algo de lo que hablábamos antes de iniciar grabación fuera de Sí, claro. micrófono, que el deporte no es nada más entrenar y ya, y amor a la artilla, sino que involucra bastantes cosas, tanto preparación física, preparación mental, preparación financiera, una planeación ya de vida para poder hacer pues que sea sostenible en el largo plazo y que no sea nada más un hobby el pelear, ¿no? Sí, y es que son muchas cosas, son muchísimas cosas. En realidad, por ejemplo, en mi caso, yo fui una persona entrenada desde muy chico, desde muy pequeño, pero en ese proceso te vuelves un poquito, no sé cómo decirlo, como monótono a la hora de entrenar y como demasiado exigente con tu persona. Entonces eso trae un montón de problemas que ya hoy en día los abordé con un psicólogo, que ya hoy en día los abordé viendo cómo se manejan otros atletas y eso me trae un poco más de paz porque empiezas a confiar más en tus cualidades dentro de lo deportivo. Fuera de la vida, pues golpea y golpea fuerte, ¿sabes? Entonces también abordar ese tipo de problemas de una manera más madura, aceptar que te equivocas, que tienes errores, que eres humano, también te trae otro tipo de tranquilidad que a la larga hace que esto sea más sostenible. Hay una frase que mucha gente dice y es como muy trivial, pero se trata de que si estás cansado, descanses, no de que abandones. Y a veces no lo vemos así. Entonces, todo este tipo de viajes, convivir con este tipo de personas, me han traído como esa enseñanza y le han dado a mi juego una fortaleza que anteriormente creo que no tenía. Ok, nos mencionaste ahorita que empezaste a entrenar desde muy chico. ¿Desde siempre fue temas de contacto o empezaste como por otros deportes? La verdad es que yo fui el primer nieto de mis dos abuelos. Entonces, desde niño fui como, yo les digo que fui como el Max Steel, o sea, el que todo el mundo quería que hiciera todo. Jugué fútbol, fui a clases de pintura, clases de artes plásticas, a clases de baile. O sea, yo era el que todo el mundo lo mete a algo, Sí, ¿sabes? O sea, no claro. tenía tiempo nunca para nada. Y, y muy chico empecé a entrenar, pero empecé a entrenar boxeo. O sea, de hecho fue un poco un castigo de mi papá, porque yo me crié con mi abuela y con mis tías, creo que desde mis 40 días, dijo mi mamá, algo así. Ok. Y pues yo era el nieto consentido, ¿sabes? O sea, yo si pedía algo, me lo daban. Y si no me lo daban, lloraba y me lo daban. Entonces, se podría decir que era muy berrinchudo. En un momento me voy a vivir con mis papás y mi papá en ese entonces trabajaba para la policía. Mi papá era un hombre duro, un hombre, pues,
un hombre hecho y derecho, ¿no? Entonces fue como de que, no, esto es muy chillón. En ese entonces se usaba es muy niña. Sí. Y fue, lo vamos a meter a boxear. Y fue como que era un infierno para mí ¿Cómo ir a en qué boxear, edad sí. más o menos? Yo creo que como a los 7 años, 8 más o menos, sí, Wow, muy no, pues sí, chiquito, sí, bien chiquito. estaba entrando a la primaria. Y yo, por ejemplo, yo no me defendía, o sea, si alguien me decía algo, yo no me defendía, yo no nada, o sea, yo no peleaba por nada del mundo. Yo le digo a la gente que yo soy un artista reprimido, o sea, a mí me gusta bailar hasta la fecha, me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta dibujar, hacer esculturas, o sea, sí soy una persona muy artística, la verdad. Entonces... Creo que al principio fue un poquito un infierno para mí. Cuando conozco la competencia y como la presión de la competencia, la pasión de la competencia, lo que se siente ganar, porque a mí, yo soy una persona muy obsesiva, a mí no me gusta perder nada, o sea, ni un juego de mesa quiero perder. Entonces, cuando conocí eso, fue cuando me enamoré realmente del deporte y dije, ok, esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo quiero. ¿Y eso te pasó del box? Sí, De- de hecho, mi primer pelea que yo fui que hice de box, yo fui engañado. O sea, esa es la Ok. realidad. Yo era muy inseguro y mi entrenador fue de Antonio Sandoval, fue mi primer entrenador y hasta la fecha es una de las personas yo creo que más importantes y que más han marcado mi vida. Y él me llevó de que vamos a ver una función de box y fue como que, vamos. Todos mis compañeros peleaban menos yo. ¿Cómo cuánto tiempo llevabas desde que empezaste a Yo entrenar creo que hasta ese como momento? un año, pero pues estaba chiquito, Ya, era un sí. niño. Sí, no, pero sí ya traías Ajá, experiencia, y pues. fue como que llegando ahí de que, pésate por si acaso, y ya fui, yo me tonto, ¿no? También, de, ok, fui, me pesé, y de que ya estaban armando las peleas, en el boxeo se hace mucho eso, de que el mismo día arman peleas, y fue de que, falta alguien de tal peso, y de casualidad yo pesaba lo mismo, fue como que, o sea, ¿por qué? Y él fue, no, sí, peleé con tenis, con un short prestado, con una playera prestada. Y pues fue mi primera pelea, o sea, gané. Y cuando gané fue como que, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo gané? Y de ahí para adelante, o sea, ya no me detuve hasta la fecha. Desde antes de esa pelea, ¿tú todavía seguías yendo como por obligación para cumplir en casa? Por obligación y por quedar bien con mis amigos. Esa es la Ya. realidad, de que Ok. todos mis amigos de la escuela, de la primaria, empezaron a ir a entrenar al mismo gimnasio donde yo iba y ya era más por el hecho de, ok, ya tengo un grupo, ya pertenezco a algo, Sí. como ese sentido de pertenencia, creo que de niño es muy importante. Entonces, yo iba más por eso, yo nunca, es fecha, o sea, platico con mi mamá, platico con mi hermano, con mis abuelos, y es de, o sea, nadie se imaginaba que yo fuera a estar donde yo estoy ahorita o haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo no me veía peleando con alguien. Sí, claro. Ok, y ya después de esta pelea, ahora sí ya fue por gusto de que, ok, ya gané, ya sentí esto, ahora pues vamos a seguir haciéndolo. Pasó algo muy extraño porque siento que yo no había brillado como mucho en mi familia con algo. O sea, era pues el que sí juega fútbol, pero no es tan bueno. El que, no sé, es bueno para la escuela, pero bueno, pues la escuela es lo normal. O sea, entonces sentía como que no tenía tanta aprobación. Cuando pasa eso, eso fue un sábado. El domingo yo llego a casa de mi abuelo y mi abuelo me dio dinero, mis tíos me felicitaron. Fue así como mi papá estaba de que no cabía. Mi otro abuelo trabajaba en una penal y me habló de que cada que yo peleara, si yo ganaba, me iba a dar, me acuerdo súper bien, me iba a dar 50 pesos. No No, 100 manches. pesos. Y si perdía, me iba a dar 50. Y yo dije, no, yo quiero 100 pesos. O Sí, sea, claro. entonces yo quería pelear cada semana. O sea, yo quería tener dinero, yo quería pelear cada semana. Y al principio fue mucho por aprobación como de las figuras masculinas o de los alfas de mi casa y de mi familia. Y la realidad es que cuando yo me enamoré del deporte, fue la primera vez que yo perdí. La primera vez que yo perdí una pelea No. fue en la Olimpiada Nacional del 2010. Me ganó el representante de Ciudad de México. Feo. Me pegó una chinga. Me ganó, creo que 12-3, algo así, porque en ese entonces el boxeo olímpico es por puntos. Y me ganó 12-3, algo así. Bajé, pues hecho pedazos, lloré en el camerino, yo no quería ver a nadie. Estaba mi familia y yo no quería salir a verlos.
Y mi entrenador en ese entonces, un cubano, Aladino Labañino se llama, que ahorita está en Estados Unidos, me habló conmigo, me dijo que pues, eran cosas que pasaban, que él tenía mucha experiencia, que yo llegué sin experiencia a una Olimpiada Nacional, que ya era un logro, y como que me hizo entender eso de que, ok, no es la primera ni la última vez que vas a perder. ¿Quieres seguir haciendo esto? Regresa al gimnasio, ponte a entrenar, ve qué pasó, analiza qué pasó y para adelante. O sea, está triste 2, 3 días y vamos a hacer lo que sigue. Y ahí fue como cuando dije, ok, yo no quiero perder. Y regresé al gimnasio y me volví pues un poco la persona que soy hoy en día, muy obsesivo, muy perfeccionista, estar ahí, hasta, pues, hasta la fecha. Sí, entonces sientes que fue un